¿Cómo se encuentran? Les deseo muy buenos días, tardes o noches según corresponda a su momento. Bienvenidos a la tercera parte de Minecraft. No puedo creer que haya hecho solamente 2 videos del videojuego más famoso del mundo en un solo año. En el video anterior exploramos las minas abandonadas de las cuevas y encontramos varios recursos útiles, incluyendo varias vallas de madera que me servirán mucho para construir los corrales. Así es, en el video anterior también les prometí que en este video voy a construir los corrales donde estarán los animales, lo que significa que tendré más variedad de comida y recursos. Uno de esos recursos es el cuero, el cual me servirá mucho para construir las estanterías y tener armas y armaduras encantadas. También voy a necesitar hojas de papel, y las cañas de azúcar me van a ayudar mucho a conseguir el papel que necesito. Aquí están los corrales en proceso. No sé exactamente qué tamaño tendrán, pero estoy seguro de que necesito 4 corrales en total, porque los animales que necesito son las gallinas, las ovejas, las vacas y los porquitos. A ver, me imagino que los corrales tendrán 2 entradas en cada lado, y debería achicarlas un poquito para tener un poco más de espacio. Estoy juntando más tierra para tener más espacio para los corrales orientales, es decir, para los corrales que se encuentren más cerca de la aurora. Por cierto, para los que siguen esperando que construya el futuro pueblo, algo que he estado prometiendo desde el primer capítulo de esta serie, probablemente tengan que esperar unos 2 o 3 capítulos más, porque estoy considerando visitar la dimensión del inframundo y buscar la fortaleza donde están los Blazes. No se desesperen, eventualmente verán ese pueblo, y seguramente lo mejore con el pasar de los capítulos posteriores. Y oficialmente he terminado los corrales. Luego le pondré antorchas para que todo quede bien iluminado. ¿Pero de qué está hecho? Está hecho. Solo faltan las gallinas, ovejas, vacas y puercos. Una vez que tenga los animales listos, me aventuraré al inframundo. A este ritmo, mi base está quedando cada vez más bonita, y dejará de parecer un refugio temporal para parecerse más a un auténtico rancho. Ya desearía que vieran cómo va a quedar para cuando regrese de haber matado al Ender Dragon. Vengan, gallinas. Como pueden ver, acabo de traer a una parejita de gallinas que más adelante formarán una familia en mi base. Eso es, y tal vez no lo hayan pensado, pero las gallinas también me van a dar flechas. Aunque, bueno, cada animal que tengo en los corrales me dará un beneficio adicional, además de comida. No sé por qué no lo dije antes, estuve considerando hacerlo desde el segundo capítulo, pero he considerado crear un camino de grava, porque los caminos no pueden faltar en absolutamente ninguna ampliación de terreno, sin mencionar que el camino va a ser muy necesario para el pueblo. Vaya, sí que mis cultivos han tardado demasiado en crecer. Eso significa que ya puedo plantar las semillas que encontré en las cuevas. Órale, solo tenía 3 semillas de betabel. Bueno, no importa. Por lo menos tengo semillas de calabaza y semillas de sandía. Me imagino que las semillas de calabaza y sandía deben ser colocadas siempre en las orillas. No pueden ser colocadas en cualquier zona central, porque el bloque que generen ocuparía espacio en cualquier tierra de cultivo, y no queremos eso, ¿verdad? Ok, creo que reconozco esta cueva. En el primer capítulo, un esqueleto salió para atacarme, y creo que en esa ocasión estaba lloviendo. Bueno, no me acuerdo, ni siquiera ver los videos que subo, excepto cuando los edito y cuando les pongo subtítulos. Bien, acabo de fabricar un barquito para viajar más rápido. Como se va a quedar el resto de la serie, le pondré un nombre. Tambor. Sí, un nombre raro para un barco, pero Tambor será su nombre, y ustedes deben aceptarlo. Ok, las vacas parecen un poquito gorditas, porque tienen problemas para salir por la puerta, así que voy a tener que improvisar una salida temporal. Muy bien, espero que los aldeanos no se enojen,
porque les estoy quitando su única manera de tener leche. Me tardé tanto que ya es el día siguiente, pero no importa. Lo que importa es que ya casi llegamos al corral. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos invaden! Dios mío, no estoy de humor para luchar. Voy a llevarlos lejos de mi base. ¿4 contra 1? Eso no se vale. Lo bueno es que se están atacando entre ellos. Deben ser principiantes. A propósito de saqueadores, considero que deberían mejorar su inteligencia artificial, en donde te puedan observar desde lejos antes de atacar tu base, y que estos pueden abrir tus cofres y robarte tus objetos de valor. Bueno, acabo de regresar a la base, y acabo de meter las vacas a su respectivo corral. Ahora sí tendré el cuero que necesito. Esta pequeña plataforma de piedra será justo en donde estará el portal, cuya construcción comenzará ahora mismo. A ver, así no se hace el arco. No me acuerdo cómo se hacía el arco. Esto le pasa a uno por andar despegado tanto tiempo del Minecraft. Y eso es bueno, en mi opinión. El arco va a ser bastante útil para mis travesías, aunque necesitaré muchísimas flechas para utilizarlas contra el Ender Dragon. Y la verdad, dudo mucho que vaya a llegar muy lejos con solo 4 flechas. Ah, si alguien se lo pregunta, la mesa de crafteo está en el techo. Simplemente pensé que sería buena idea que se camuflara, para que diera la impresión de que no hay ninguna mesa en esta casa. Si quiero construir el portal, necesitaré un lago de lava, y estoy seguro de que hay un lago de lava justo debajo de mí. Lamentablemente, no encontré 3 diamantes como mínimo en el segundo capítulo, que es la cantidad que necesito para el pico de diamante. Solo encontré un diamante en un cofre. Es por eso que busqué una guía para construir un portal sin pico de diamante, utilizando solamente cubetas con agua y lava. Muy bien, ya tengo un poquito de lava. Ahora debo despejar un poco la zona para realizar mis viajes por lava. Aquí tenemos nuestros primeros charquitos de lava. Hasta ahora tenemos 2, y necesitamos 14 en total, lo que significa que esto va a ser muy tardado, incluso más tardado de lo que me gustaría. Denme este huevito, gallinas. De hecho, me gustaría que agregaran los huevos revueltos, porque le veo potencial a mi desayuno diario. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No es ni la mitad de lo que necesito, pero aún así, voy a comenzar a construir el portal de una vez. El portal debe ser 5 por 4. Creo que así está bien. Sí, así está bien. Wow, wow, wow. ¿Otra vez? ¿Es en serio? Está bien. Si quieren luchar, a luchar. Oigan, señores, no es por nada, pero se están metiendo con el sujeto equivocado. Les aconsejo que se vayan si no quieren saber qué les va a pasar si no obedecen. Matemos a los traidores. Son 4, eso significa que regresaron.
¿Por qué sigo recibiendo daños y les estoy bloqueando? Bueno, voy a utilizar el arco. Vamos, solo quedan 2. Muy bien, a por el último. Eso es, les dije que se fueran si no querían morir. Buenas noticias, hemos terminado el portal. Ahora sí tendremos aventuras sumamente interesantes. Oh no, mientras traía mis ovejas para mis corrales, descubrí otro grupo de saqueadores. Esto no es bueno. En fin, mirando el lado bueno, tengo ovejas de diferentes colores, lo que significa que habrá variedad en las camas del pueblo. Por mientras, me voy a deshacer de los saqueadores. No inventes, esa ballesta está encantada. Me pregunto qué encantamiento tenía esa ballesta que me atravesaba el escudo. Perforación, probablemente. Ya es el día siguiente, así que ya estamos listos para prender el portal al inframundo. Nos vemos en un rato. Lo logramos, muchachos. Por fin estamos en la dimensión del inframundo. Este será el momento más difícil de la serie. En realidad, no voy a explorar mucho. El siguiente capítulo se enfocará 100% en el inframundo. Oh no, maldición. Wow. Corre, 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 corre. Dios mío, viene muy cerca. A ver, creo que ya no me sigue. Espera, ¿cómo pude haberlo olvidado? Necesitaba una armadura de oro. ¿Qué pasó, amiguito? ¿Estás solo? Bueno, estamos de nuevo en la dimensión del inframundo. Ahora tengo un casco de oro para evitar que me ataquen. Lo que vamos a hacer ahora es un cofre para guardar mis cosas más valiosas en caso de que muera. Aunque me gustaría pensar que no me voy a morir tan pronto. Solo miren mi experiencia. No me he muerto en lo que va de esta serie. A ver, dame algo a cambio de este lingote de oro. ¿Es en serio? Bueno, gracias por el regalo. Oh, vaya, comida gratis. No te vayas. Esto es tremendo. Estas escaleras de piedra me permitirán subir más fácil y rápido.
Parece que por fin hicimos que el inframundo conociera la piedra del mundo normal. Pero también haré cosas en el inframundo que yo solo puedo saber. Y eso se llama privacidad. Buenas noches. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste solito? Muy bien. Demonios. Pero si ni siquiera escuché sus pasos. ¿Saben qué? Voy a dejar este video hasta acá. Perdón si estuvo cortito. Lo que pasa es que tengo dolor de garganta. Espero que tengan empatía. Pero en el siguiente capítulo vamos a buscar la fortaleza.